me encanta, es un mente increíble. Bueno, monstruos y demonios. Voy a leer tu presentación. ¿Espontáneo? Antonio García Sánchez es periodista, es filólogo, además es escritor, tiene varios libros, sobre todo uno en Espasa Calpi, el diccionario de los nombres y apellidos, hizo un estudio verdaderamente increíble. Bueno, es vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es decir, de esta cosa que hay aquí, y además es periodista, trabaja en Onda Cero, radio, y es amigo mío. Así que, bienvenido, Antonio. Un placer. Voy a pedir el... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a ver. Primero me tendré que encontrar, que no es fácil. Aquí está. Bueno, antes que nada, quiero pedir disculpas porque los problemas tecnológicos que hemos tenido han sido por mi culpa, por decirlo así, involuntariamente, porque el ordenador que hemos utilizado he pinchado yo el mío simplemente para hacer una comprobación de sonido y ver que todo funcionaba bien, y yo lo traía preparado para mi conferencia con una sesión aparte para lo que yo lo utilizo habitualmente, y por tanto no había programas cargados, etcétera, que algunos ponentes pues a lo mejor han necesitado. Me han dicho, déjalo, ya que está montado y probado el sonido, y que lo utilicen. Y yo pues he permitido que lo utilizaran, pero claro, no conocíamos que algunos de ellos pues a lo mejor necesitaban pues de algunos programas o de algunas apps o lo que fuera que no estaban cargadas sencillamente en esa sesión. Así es que, antes que nada, les pido disculpas, sobre todo a ellos que han pasado por aquí y han tenido que lidiar un poco, a lo mejor, con esos problemas que no se esperaban. Dicho esto, vamos a lo mío. Monstruos y demonios, dimensión real y esotérica, es como he dado en llamar esta conferencia. Pedro, amablemente, pues... ha hablado de mí como fundador de la SEIP, es cierto, como periodista también es verdad. Bueno, también aparte llevo muchos años investigando muchas cosas, a veces demasiadas y por tanto todas mal. Y cuando me planteé el tema para esta mini ponencia, pues lo primero que dije es, bueno, normalmente suelo ser bastante denso, traigo temas un poco complicados, trato de exponerlos bien, pero bueno, voy a ser bastante más liviano y voy a llevar un tema, pues voy a hablar de monstruos. Voy a hablar de monstruos, que es un tema bonito, feo, depende de cómo se mire el monstruo, y voy a hacer algo liviano porque, bueno, puedo ir de monstruo en monstruo, hablando de cada uno, el tiempo que dé, y luego pues... Pero es que no me sale. No me sale y no me ha salido esta vez. Y lo que voy a intentar transmitirles a ustedes es cuando empecé para preparar la conferencia, a examinar algunos documentos y algunos trabajos sobre los monstruos, etcétera, pues descubrí que había mucho más que hablar de los monstruos de lo que parecía. Vi una especie de posibilidad de hacer una especie de trabajo de arqueología filosófica, como lo llamaba Foucault. Foucault, un filósofo que últimamente me aparece mucho en cada cosa que estoy estudiando, aparece él. Y con esto de los monstruos, pues a lo mejor influenciado por esas lecturas que no tenían nada que ver con esto, pues descubrí que se puede hacer algo así, como digo, como arqueología de los monstruos. Bueno, vamos a ello. Espera, si esto funciona, que no. Ahora sí.
Bueno, pues vamos a hablar de teratología. Teratología es una palabra que lo que significa, más o menos, es el estudio de los monstruos, así, en síntesis. El estudio de los monstruos que en medicina se utiliza para el estudio de la embriología y también de las malformaciones, de las patologías físicas que suponen una malformación para las personas. Eso es la teratología. En realidad viene de tera, que significa gigante. Si hay alguien informático por aquí, sabrá que un mega, bueno, es poca información, un giga son unos cuantos megas más, y un tera, pues son ya 1000 gigas, con lo cual ya es muy grande, es un número muy grande. Bien, pues de ahí, de tera, de gigante, viene esta teratología. La teratología también, evidentemente, estudia los monstruos como tal. Y también pues hay muchos teratólogos entre parapsicólogos y amantes del misterio que se han dedicado sencillamente a estudiar monstruos, que ahora luego veremos. Esto va rarito. No va como debería de ir. Bueno, así es que voy a pedir, no sé si está Rafa por aquí. ¿Rafa? Sí. ¿Sí? Hazme un favor. Enchufa el ratón mío o intenta tú con este y hazme caso. Cuando yo te diga pasa, pues o pincha a ver si desde ahí funciona, ahí desde dentro funciona. Pincha a ver si pasa la diapositiva. Da igual, con que hagas clic, en teoría debe pasar. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a hablar de monstruos, por tanto tenemos que saber lo que es un monstruo. Así lo definía, y esto es importante para lo que va a venir después, así lo definía Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Española. Ahí lo tenéis, no lo voy a leer, pero bueno, cualquier parto contra la regla y el orden natural, esto es lo más importante. Lo definía en el siglo de oro, estamos hablando de los siglos XVI-XVII ya. La concepción del monstruo es de esos años, no es anterior, o por lo menos no es anterior la concepción del monstruo tal y como lo conocemos. Nace aquí. Vamos a pasar la diapositiva. Esto es como lo define hoy el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De muchas maneras, como veis. Ser que presenta anomalías físicas, ser fantástico, cosa excesiva, persona o cosa muy fea. Como veis, la evolución del término monstruo ha pasado de ser simplemente una deformación física a ser todas esas cosas. Claro, alguien se pregunta... Me espero. Alguien se preguntará, bueno, ¿y antes del siglo XVI? Bueno, pues antes del siglo XVI los monstruos eran tenidos como prodigios. Los prodigios eran señales de la naturaleza, señales divinas, evidentemente, enviadas por los dioses, para que los humanos sepamos que en ese lugar donde ha ocurrido el prodigio, en ese lugar donde ha nacido un monstruo, es decir, una persona pues a lo mejor con evidentes deformaciones, en ese lugar donde se veía a lo mejor pues un ser excesivamente grande para lo que era normal, o un ser compuesto de cabeza de león y garras de águila, etcétera, etcétera, un ser mixto, pues ahí iba a ocurrir algo enviado por los dioses, y generalmente no era bueno, también hay que decirlo, pero era concebido simplemente como una señal, y de hecho existía la creencia de que los monstruos viven poco, porque una vez cumplida su función, es decir, nos advierten de un futuro, pero próximo, desgracia, pues ya no tiene más sentido que exista ese monstruo y por tanto morían. ¿Pasamos la diapositiva? Si estudiamos los monstruos, la verdad es que tienen tres facetas, tres caras, tres aspectos diferentes. Las vemos aquí, no sé si el amarillo se ve mucho, pero bueno, es el aspecto mitológico, el que quiero subrayar ahí. Se veía mejor en la pantalla del ordenador, pero bueno, esto es cuestión del color de la alternativa de color de las máquinas, pero bien, no importa. Ese es el aspecto mitológico. El aspecto mitológico lo que expresa es
¿Qué nos quiere decir el monstruo? ¿Con el nacimiento del monstruo o con la existencia de ese monstruo o con la creencia en ese monstruo, porque a veces se trata sencillamente de creencias? ¿Qué queremos decir? ¿O qué se nos quiere decir? Cuando se nos habla del hombre del saco, ¿qué se nos quiere decir? Cuando se nos habla en los cuentos, que hay muchos monstruos, del hombre lobo, ¿qué se nos quiere decir? O del lobo, sencillamente, perdón, ¿qué se nos quiere decir? Se les está dando un aviso a los niños diciendo, oye, tenéis que ser buenos, porque si no hacéis caso a vuestros papás, porque si os desviáis de la norma, porque si no hacéis lo que tenéis que hacer y lo que se os dicen y lo que os dice vuestros mayores, pues vais a correr un peligro muy gordo. Por tanto, siempre los monstruos, también los que no son de literatura de cuento infantil, tienen una función, nos quieren decir algo. Además, hay un aspecto cultural del monstruo. Lo vamos a ver. El mismo monstruo, en diferentes culturas, toma diferentes rasgos, aunque normalmente cumplirá las mismas funciones. A veces cumple las mismas funciones exactas que en otra cultura, otras veces una parte de ellas, otras veces se añade alguna, pero la cultura, digamos que cambia algunas de las partes sin variar la esencia, pero sí que cambia alguna de las partes del monstruo, alguna de las funciones, algunos de los rasgos del aspecto del monstruo, etc. Y hay un pozo real también, hay una dimensión de realidad del monstruo. La mente humana tiene una capacidad tremenda para imaginar, pero imaginar significa descubrir, y descubrir no significa inventar. De hecho, inventar significa también descubrir, en su origen etimológico. Es decir, no sacamos nada de la nada. De donde no hay, no se puede sacar, dice un refrán muy popular. Nuestra imaginación lo que hace es reconstruir. Toma partes de cosas que conocemos ya y lo que hacemos con ellas es mezclarlas y crear algo nuevo. Pero no es nuevo ex nihilo, es decir, de la nada. No podemos sacar nada de la nada, no podemos imaginar nada que antes no hayamos visto. Lo que podemos, eso sí, es combinar cosas que hemos visto para crear cosas nuevas. Y por tanto, el monstruo, por muy extraño que parezca, debe venir de algún lado. Debe haber un pozo de realidad del cual se ha tomado ese mito, se ha tomado ese aspecto del monstruo. Vamos a pasar la diapositiva. Bueno, pues vamos a tomar un ejemplo, el ogro. Voy a ser muy breve, mucho más breve incluso, espero, que lo que hay por aquí. Tenemos una dimensión mitológica, ¿vale? Un aspecto del ogro eran grandes, con forma humana, deformes, de forma muy fea, con una piel a veces verde, a veces con escamas, a veces con necrosis, o sea, es decir, casi una piel muerta. Bueno, son fieros y solitarios y suelen alimentarse de carne humana. Es un defecto que tiene el monstruo, el ogro en cuestión, una manía que tiene, alimentarse de carne humana. Y con esto también se asustaba a los niños. Que viene el ogro, que te va a comer. ¿Qué explica? Pues explica, entre otras cosas, la deformidad y el gigantismo que muchas veces sucede en la naturaleza. En animales, pero también en personas, a veces en personas con enfermedades, y explica precisamente eso, pero también explica otras cosas, lo vemos ahí, la conducta inadaptada, por ejemplo, de algunas personas, también muchas veces el ogro está cuidando, custodiando tesoros ocultos. Eso tiene otro matiz, pero bueno, como no quiero tampoco aburrir demasiado y entrar en esa hondura, bueno, sirva simplemente como explicación que efectivamente el monstruo tiene una presentación, un aspecto en la mitología y además, lógicamente, explica algo. En este caso, que lo feo es malo, o que, mejor aún, perdón, que lo malo es feo. Es una idea de Platón. Platón la dice textualmente, la expone en sus diálogos con Sócrates. Lo feo es feo porque es malo. La bondad es bella, la maldad es fea. Y por eso lo feo es malo. Pasamos a la diapositiva y vemos la dimensión cultural. Bueno, aparecen
ogros en el norte de Europa se llaman trolls en otro lugar, orcos en otro lugar, es decir, las diferencias culturales hacen que se cambie el nombre, con ligeras variedades de aspecto también y ligeras variedades de funciones, ¿vale? Ojárcano, no sé si está bien escrito, Ojáncano, en Cantabria, no sé si hay alguien de aquí de Cantabria, habría venido de muy lejos, lástima. Bueno, tenemos el curupira, el chiuchi, el boraro, el caipora, toda Sudamérica tiene ogros también, aunque los que más conocemos sean los ogros, evidentemente, de la mitología nórdica y de la mitología centroeuropea. ¿Y cuál es la dimensión real del ogro? Pues se la voy a presentar enseguida. Vamos a pasar la diapositiva. Maurice Tillet existió de verdad, es ese señor de allí, que tienen ustedes allí. Era un luchador de lucha libre, de origen francés, luchador de wrestling americano, ¿vale? Que tenía una enfermedad, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, acromegalia. Tenía una enfermedad que produce una cabeza grande, una desproporción en el cuerpo, que es una forma de gigantismo, ¿vale? Y fue el personaje que inspiró a Shrek, al ogro que vemos ahí de dibujos animados. Se basaron en él. Esto es así. Ahora vamos a ver otra foto de él. Pasa la diapositiva, por favor, Rafa. Ahí tenemos a este señor, a Tillet, con otros señores son empresarios de wrestling y demás. Este era un señor real, que por cierto era un tío encantador, según parece, pero que hacía de personaje... A ver, era luchador de lucha libre, como decía, pero si yo pregunto si hacía de bueno o de malo, ¿qué diríais? De malo. De malo, efectivamente. Ese aspecto le hacía bueno, pues que era de malo. Shrek era bueno, sí. Shrek era bueno, pero bueno, él también, en el fondo también, pero todos le tenían miedo a Shrek. Bueno, pasamos de diapositiva. También los monstruos los podemos ordenar por categorías, por así decirlo. Hay monstruos por exceso, es decir, son más grandes de lo normal. Hay monstruos por defecto, es decir, tienen menos cosas de lo normal. El cíclope, por ejemplo, es el caso más típico, el primero que se me ha ocurrido, el primero que está ahí. Los hay por anomalías, es decir, no tienen ni más ni menos cosas que los demás, pero tienen cosas que no deben tener. Por ejemplo, la piel con escamas en vez de con una piel normal. Puede ser el caso del hombre pez de Liérganes, por ejemplo. Y hay seres mixtos, o sea, hay monstruos que lo que son es una combinación de dos animales, o de tres animales incluso, como todos estos ejemplos que he puesto ahí, la esfinge, el grifo, etcétera, etcétera. Pasamos la diapositiva y vamos a ver un poco la evolución del monstruo. Esto es lo que os decía yo de la arqueología. El monstruo, el significado del monstruo va cambiando de época en época, en la época clásica y antigua. Por un lado, la época siglos XVI, XVII, por otro lado. En el siglo XIX me voy a detener un poquito más porque me fascina el siglo XIX a mí y considero que es un grandísimo cambio en la historia de la humanidad, y porque me gusta, y vamos a verlo luego también en la faceta contemporánea. Vamos a pasar la diapositiva. Dale un clic más. Ahora, bueno, como os explicaba antes, lo primero y principal, la primera definición de monstruo es prodigio. ¿Vale? Monstruo viene de monere, ya lo hemos visto antes ahí en la etimología, en el Tesoro de Covarrubias, que es advertir. Admonere, admonere en latín era advertir. ¿Vale? Por tanto, es un aviso, señales, casi siempre de la ira divina, de que los dioses se habían enfadado y molestado con algo. Dale otra vez. Bueno, claro, si eran señales, los antiguos decían, bueno, pues podremos interpretar esas señales. Y de hecho hay tratados de magia y tratados de que dicen, bueno, pues si aparece tal monstruo es que va a pasar tal cosa.
Es decir, hay como una especie de identificación entre la señal y el suceso de después, el suceso que va a ocurrir después. ¿Vale otra vez? Bueno, pues según San Agustín, todo viene de Dios, todo ser, toda criatura viene de Dios. Dios lo ha creado todo. Por tanto, los monstruos también. Era una base más para decir, bueno, los monstruos son un prodigio, es decir, son una advertencia, vienen de Dios, por tanto, de los dioses, pero sobre todo de Dios, pero también al mismo tiempo lo que hacía con esto es que no se despreciara tanto a los monstruos. O sea, los monstruos, incluso entendidos como anomalías de la naturaleza, personas a lo mejor pues con trastornos mentales, que en esa época no se comprendían como enfermedades, con trastornos físicos, patologías físicas, que entonces no se comprendían como enfermedades, sino como anormalidades, etcétera, no se les encerraba, hasta el siglo XVI y XVII, como veremos, no se les encerraba, se les dejaba libres, no se les tenía miedo, como hoy en día entendemos que al monstruo hay que tenerle miedo porque es un monstruo. Una vez más, un clic más a esta diapositiva y vemos que si los prodigios se acumulaban, evidentemente, bueno, esto es de cajón, ¿no? O sea, si hay muchos prodigios en una misma zona, es que lo que va a pasar es algo catastrófico, evidentemente. Bien, cambiamos la diapositiva. Bueno, pues los hechos prodigiosos, como hemos visto, se utilizan políticamente a partir aproximadamente de los siglos XV, XVI, hasta el siglo XVIII prácticamente, se utilizan políticamente. Es decir, si eran señales de que Dios estaba enfadado, pues eso es porque el rey ese era malo y yo voy a conquistar ese territorio porque ese rey es malo, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces me invento una historia y promulgo una historia en la cual ha nacido un monstruo en ese territorio, lo cual es señal que vuestro rey es muy malo, pero vengo yo a salvaros de él. Vamos con otro. Hay un caso célebre, el monstruo de Ostravicia, en Chequia. Nace un niño con los pies del revés, así lo dan muchas crónicas, ¿vale? Y aparte con 3 cuernos, según decían, 3 cuernos y un solo orificio nasal. Bueno, pues este caso es famosísimo, no voy a extenderme mucho, pero os animo a que lo busquéis en internet, y fue utilizado políticamente por los dos bandos. Por un lado, la República Checa en ese momento, esa zona, lo que hoy es República Checa, estaba en manos del Imperio Otomano, en manos del Imperio Turco, y los cristianos hicieron correr la noticia de que ese niño había nacido allí porque ya estaba cercano el fin del Imperio Otomano, que ha sido el mayor imperio, ríete tú de Roma. Ya estaba cerca el fin, un imperio longevo. Y era porque había nacido ese niño, esa era la señal, de que ya, cuando se muriera ese niño, recordad, los prodigios, cuando no tenían sentido ya, se morían y se acabó. Cuando se muriera ese niño, acabaría el Imperio Otomano. ¿Qué hicieron los otomanos? Ordenar una búsqueda por todo su imperio para saber dónde había nacido el niño, cogerle y alimentarle y cuidarle para que no se muriera. Es decir, utilizaron esto también políticamente para reforzarse ellos como imperio. Dame otro clic. Bueno, con motivo de esto se van multiplicando las relaciones de prodigios, libros donde se habla de esos prodigios, de qué ocurrió y de cuáles eran las historias. ¿Vale? Todo esto hasta el siglo XVIII era una cosa, materia común. Dale otro clic. Bueno, vamos hasta el siglo XIX. Aquí nacen los monstruos más hollywoodienses y con más, monstruos góticos en definitiva, con más tirón incluso hasta el día de hoy. Nacen como consecuencia de la teoría de la evolución, por ejemplo ese monstruo del lago, por ejemplo, que nos está saludando ahí desde la foto. Nacen también y sobre todo, este dato es el que voy a destacar en especial, aparte del avance científico, la mitad de los monstruos, por ejemplo Jekyll y Hyde, por ejemplo el hombre invisible, son científicos que quieren descubrir algo que les haga especiales y les sale mal, ¿no? El alcance que estaba teniendo la ciencia en esa época hacía pensar
que también, cuidado, porque nos estamos aproximando a creernos dioses, a poder transformar la naturaleza a nuestro antojo, y esto va a tener malas consecuencias. De hecho, el monstruo de Frankenstein no es ni más ni menos que ese mensaje. No más ni menos que ese mensaje. Frankenstein es un doctor que quiere experimentar con la vida y con la muerte y hacer que su monstruo sea un conjunto de materia muerta, unos señores con un muerto en este caso, materia muerta al que quiere revivir. Es ya la idea de Dios, vamos, disponer de la vida y de la muerte. Y por supuesto le sale mal. Eso es la dimensión mitológica de la que hablábamos antes. Pero cuidado, porque esa pulsión, esa diferencia entre vida y muerte, ese contraste entre vida y muerte, es en el siglo XIX muy importante y además prácticamente, si lo pensáis bien, se da en todos los monstruos, o casi todos. O casi todos. Dejándolos de aspecto más animal, el fantasma de la ópera, por ejemplo, es un fantasma. Drácula es una persona que vence a la muerte, es un no muerto, es un vampiro. La momia, por supuesto. El hombre invisible, ya hemos dicho que era un científico y demás, que tenía, bueno... Frankenstein, ya hemos explicado el mito. Es decir, hay una obsesión porque el monstruo en realidad es el que quiere vencer a la muerte y por tanto nace el monstruo moral. Cambia de diapositiva. En el siglo XX se desarrollan todas esas líneas que hemos visto en el siglo XIX. El monstruo moral se convierte en el asesino en serie, por ejemplo. Dale otra vez. Ahí estamos. ¿Vale? Continuamos las historias de fantasma. Hace aparición el fenómeno de lo paranormal. Los monstruos paranormales, por así decirlos. ¿Vale? Los demonios, los fantasmas vengativos, etcétera, etcétera. Esos hacen su aparición en el siglo XX. Pero son en realidad continuación y desarrollo y evolución cultural de los monstruos del siglo XIX, de los que hemos visto antes. El asesino en serie no es ni más ni menos que Drácula. Drácula es un señor que se alimenta de la sangre de otros, es decir, que va matando a otros para alimentarse. En este caso, para el asesino en serie, va matando a otros, uno detrás de otro, para alimentar lo que sea. Su ego, sus ansias libidinosas o su deseo de ser superior. Da igual. Dale otra vez. El nuevo tema del siglo XX es el extraterrestre, evidentemente. El extraterrestre como monstruo también nace porque la cultura nos permite llegar al espacio y crear la idea de que podrían venir también del espacio exterior a visitarnos. Antes no existen los extraterrestres. Dale otra vez. Vamos a hablar de demonios un poquito, si os parece. Algunos se han despertado. Bueno, dale otra vez. Bueno, los monstruos, el demonio evidentemente es el culmen de la ausencia de la moral, ¿no? De la ausencia de moral, es evidente. No son privativos de la religión cristiana, también os lo digo, bueno, yo creo que todos vosotros ya lo sabéis. En otras religiones se asocian a otros monstruos, otras formas, bueno, pues estas variedades culturales que hemos visto. Dale otra vez. Bueno, a los demonios se atribuyen también muchas veces las fuerzas naturales, ¿vale? En Oriente, sobre todo, especialmente también. Pero bueno, ahí tenemos a Pazuzu, que es un demoniete que sale muy majo, que sale en El Exorcista, la película del Exorcista, lo sabéis, y que realmente pues era también un defensor de los niños, porque había una demonia mucho más grave y mucho peor que se chupaba la sangre de los niños, y entonces se les colgaba a Pazuzu, que era el único que la podía apaciguar. O sea, Pazuzu era un demonio. Bueno. Dale otra vez. La tripla dimensión, dale. Mitológica, explica el origen del mal, el demonio estamos hablando en general, explica el origen del mal, evidentemente, dale. Cultural, bueno, pues no siempre los demonios son malvados, hemos visto, a veces se les llama geniecillos o genios o djinns en la mitología
la mitología árabe. Bueno, a veces son simplemente explicación de las fuerzas naturales caóticas, es decir, bueno, es que son así. O sea, un terremoto es un terremoto, no es que sea algo malo contra nosotros, es que el terremoto es como es. La naturaleza del terremoto es romper la tierra, ¿no? Pues la de los demonios, más o menos igual. A veces se les asocia simplemente con determinadas cosas, determinados comportamientos, pero porque esa es su naturaleza, no porque quieran hacernos daño. En otras religiones, claro, no en la católica. Dale otra vez. Y hay una dimensión real, como os he dicho antes, el asesino en serie en realidad es el monstruo moral. No tiene moral, no tiene empatía, le da igual los gritos de la víctima, etcétera, etcétera. Bueno, pues y hablamos entonces de lo oscuro, de nuestro oscuro interior, ¿vale? Todo eso también se desarrolla en el siglo XIX, con Jung, con Freud. Dale otra vez. Otra vez. En el siglo XX el diablo se convierte en alguien más terrible aún que en el siglo de oro. ¿Por qué? Porque actúa sin la bruja. En el siglo de oro, dominada la bruja, que era una persona humana al fin y al cabo, dominado el demonio. Muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí no. Aquí, sobre todo en el cine, hemos visto muchas veces que el demonio casi es todopoderoso. El demonio se encarna, el demonio posee, pero lo hace el demonio directamente, no a través de las brujas. No necesita intermediarios. Y por eso, en el siglo XX y XXI, el demonio se ha vuelto un monstruo mucho más terrible de lo que lo era en la Edad Media, por ejemplo. Dale otra vez. Bueno, en el siglo XXI, ¿qué monstruos podríamos tener? Esto es un avance ya, una elucubración mía. Pues monstruos digitales, monstruos informáticos, monstruos derivados de esa tecnología que podemos tener. La ciencia ficción se ha adelantado ahí un poquito, y más que monstruos nos ha presentado casos extraños o situaciones a las que debemos temer, como la película Tron, como la película Lucy, por ejemplo, en la que se vuelve súper poderosa una persona. Pero yo creo que los monstruos nuevos, que nazcan nuevos, irán por ahí. Y voy a ir acabando, dale otra vez. Bueno, pues no nos olvidemos de las redes sociales. Con las redes han surgido nuevos fenómenos virales, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, pues, hay monstruos muy reales en las redes sociales porque crean peligros reales. No sé si conocéis el caso de la ballena azul. El caso de la ballena azul es un juego muy peligroso en el cual los chavales adolescentes van cumpliendo una serie de pautas de la 1 a la 50, la última, la 50, es suicídate. Y esto se ha dado en varios países, ha habido varios detenidos por iniciar ese juego, esa cadena. Y en las redes sociales también ha nacido un nuevo monstruo ya, que es este, vamos a verlo. Otra. Momo se llama. Este es Momo, esta es Momo. Aparece en los WhatsApp o en las cadenas de chats y amenaza con entrar en tu casa, te dice que ya estás ahí. Conoce 13 idiomas, no se sabe quién la maneja, esto es así. Amenaza de muerte, como digo, a veces son conversaciones verdaderamente terribles y la gente se asusta porque da detalles de cómo está la casa, por ejemplo, o cómo está vestido en ese momento la persona, evidentemente porque probablemente utilizan la cámara web de los ordenadores, pero de momento te quedas, ¿cómo lo sabes? ¿No? Y es una especie de monigote, en realidad es una escultura que hay en un museo de una arpía, es decir, una mujer con pies de ave y demás, pero esta es la fotografía que aparece por las redes y que causa muchas veces terror entre adolescentes. Dale otra vez. Con esto termino. Espero que no les haya aburrido mucho y que les haya descubierto algunos aspectos más sobre los monstruos que a lo mejor quizás pues pensamos en ellos como una cosa muy trivial y que bueno, tienen su contenido histórico, antropológico, moral, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Fantástico. Esto de Momo a mí me ha asustado, ¿eh?